Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Me voy a permitir leerlo y dice Hebreos 12:15 de la siguiente manera. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos este día, Señor, pidiendo que tu gracia, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Señor, te ruego que tu palabra pueda ser sembrada en cada corazón, que use, Señor, mis labios y que a través, Señor, de tu consejo podamos ser edificados. Señor, te ruego que sea tu Espíritu dirigiendo cada frase, cada pensamiento, y que sea tu Espíritu, Señor, alimentando el corazón y la vida de nuestros hermanos, Señor, que están aquí presentes, y también de aquellos hermanos, amigos, familiares, Señor, que nos están siguiendo mediante la transmisión. Te ruego, Señor, por cada alma, por cada corazón. Gracias por la vida de nuestros visitantes el día de hoy. Te pido, Señor, que tu Espíritu hable a sus vidas, toque sus corazones y que tú, Señor, te dejes sentir en medio de esta reunión como lo hemos, Señor, ya sentido mientras cantábamos y adorábamos, y que también mientras hablemos tu palabra podamos experimentar tu presencia tan dulce en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo del Señor dice amén. Amén, hermanos. Bienvenidos quienes el día de hoy nos visitan. Damos la bienvenida, qué gusto tenerles este día aquí con nosotros. Por ahí hay un varón que es invitado de nuestra hermana Irene y viene con toda su familia. Qué gusto que él esté hoy aquí. ¿Cómo le decimos como iglesia? Que sea bienvenido, que el Señor le bendiga y esperamos, amén, que siga él viniendo. Así es, esperamos que él siga estando aquí con nosotros. Esta es su casa, esta es su familia, es la familia del Centro Familiar Kairos, y hay un espacio siempre aquí para cada uno y compartir de estas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo deseo, hermano, que usted esté muy bien y sea bendecido. Lo mismo que Juan le escribe en la tercera carta a este varón y le dice que desea lo mejor. Yo deseo también que lo mejor sea en sus vidas y que el Señor siga bendiciéndonos. Bueno, sin más preámbulo para tomar el tiempo que nos ocupa en la reflexión de la palabra del Señor. Mire, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que seguramente nos va a desafiar en muchos sentidos. Y yo deseo que el Señor nos lleve a una reflexión profunda. El corazón es como una caja de Pandora, en donde se guardan tantos secretos que a veces los queremos tener muy escondidos ahí, porque nos han causado tanto dolor que cuando solamente pensamos en el hecho de poder abrir nuestro corazón, eso nos puede llevar a pensar en el dolor que hemos sentido en algún punto de nuestra vida. ¿Y quién no ha sido herido alguna vez? ¿Quién no se ha sentido lastimado alguna vez? Podemos como personas herir y ser heridas también. Y entonces las heridas se pueden causar por palabras, por actitudes o por circunstancias que alguna persona, algún individuo está provocando. Déjeme contarle que las heridas, si no se curan, pueden ser destructivas. Si una herida no se trata de la manera que necesita ser tratada, puede causar no solo un daño individual, sino también un daño colectivo. Una enfermedad tan sencilla, si no es tratada de la manera correcta, por un mal diagnóstico o un mal tratamiento, eso puede también desencadenar problemas muy serios. Cuando le echamos un vistazo a las hojas de la historia, hay enfermedades en el pasado que hoy en día para los médicos causan risa,
pero en el pasado cobraron la vida de cientos, miles o incluso millones de seres humanos. Tal vez en el futuro, para la ciencia que va avanzando con el paso del tiempo, este problema, como lo es el COVID-19, puede ser solo un amargo recuerdo o un episodio negro de la historia de toda la humanidad. Pero los doctores podrán quizá en un futuro tener la vacuna o una solución, y para las generaciones venideras este problema que ha causado muchísimas muertes pueda no representar nada. Así que debemos considerar que las heridas pasan por un proceso. Una persona que es herida va a pasar por lo menos por 4 etapas. La primera de ellos es la herida. Después de la herida, el corazón de esa persona se llena de un enojo. El enojo va a producir un resentimiento, y el resentimiento a la vez va a producir una raíz de amargura o amargura en el corazón. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, 16 y 17, nos presenta la vida y la historia de un hombre que dejó sembrar una semilla de amargura en su corazón, y que con el paso del tiempo, de los días, esa pequeña raíz se convirtió, esa pequeña semilla, se convirtió en un fruto, debido a que esa semilla comenzó a crecer y comenzaron a extenderse las raíces en su corazón de manera profunda. Así que este hombre se conoce como Aitofel. La Biblia nos habla de Aitofel, y el día de hoy yo quiero presentarle en 3 etapas quién es Aitofel, qué lo llevó a Aitofel a actuar en contra del rey David, y finalmente cuál es el desenlace de la vida de este hombre. Cuando nos posicionamos en el capítulo 15, verso 12 del libro segundo de Samuel, vamos nosotros a descubrir que este hombre era un consejero del rey David. Era muy común que en los días de los reyes ellos se rodearan de personajes como Aitofel, consejeros, quienes estaban capacitados, eran los hombres más sabios de aquella época. Usted recordará la vida del gobernador de Egipto, el faraón, quien cuando tuvo algunos sueños y algunas turbaciones respecto a esos sueños, trató de que alguien le descifrara qué era el significado de esos sueños que había tenido. Y pensaron en José, porque Dios le había dado una gran sabiduría, y José fue el instrumento que Dios usó para que el sueño que había tenido se aclarara en la vida de Faraón. Si bien hay quienes son personas que sueñan con frecuencia, hay otros que no sueñan con mucha frecuencia, pero cuando un sueño llega a nuestra vida, siempre nos interesa saber cuál es el significado de ese sueño para nuestra vida. Las personas que están en eminencia de autoridad, no es sencillo tomar decisiones, sobre todo en la posición que David tenía, sabiendo que una decisión no solo lo iba a afectar a él en lo individual, sino que también el pueblo, la nación israelita que él gobernaba, sería afectada por la toma de decisiones. Regularmente nosotros acudimos a la oficina pastoral para buscar consejería. Buscamos un consejo en algún hermano maduro, nos acercamos a alguien, escuchamos alguna predicación, tratamos de que alguien nos oriente cuando estamos frente a una decisión que es trascendental en nuestra vida. A menudo lo que ocurre es que cuando vamos a buscar una consejería para la toma de decisiones, la pretensión del corazón humano es la siguiente. Intentamos que la persona que nos dé el consejo se amolde, se acomode a nuestra idea, a nuestro pensamiento. Es decir, que intentamos
con ese acercamiento, que ese consejero nos diga lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos en el corazón hacer. Pero cuando el consejo es totalmente contrario a eso que estamos esperando, muchas veces tendemos a desanimarnos. Otra de las cosas es que cuando buscamos un consejo, lo que estamos intentando es trasladar la responsabilidad que nos corresponde en lo individual. A veces queremos que esa persona nos diga exactamente lo que tenemos que hacer, para no hacernos responsables si en el futuro algo sale mal. Así que queremos evitar la responsabilidad que nos toca a nosotros en la toma de decisiones. Cuán importante es entonces escuchar. Por eso usted va a encontrar en las palabras de los proverbios que en el consejo de la multitud se va a encontrar una buena solución y se va a tomar una decisión también correcta. La Biblia dice entonces que este era un consejero de David. Y vea lo que dice Samuel 16:23. No era Aitofel cualquier consejero. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así que el consejo de Aitofel no era cualquier cosa. Era como si nosotros viniéramos a la misma palabra de Dios y el consejo que él daba era un consejo acertado. ¿Quién no quisiera rodearse de personas así? ¿Quién no quisiera estar cerca de personas que cuando tenemos una torona en la vida y no sabemos por qué dirección ir, alguien nos pueda dar esa orientación? El consejo de Aitofel llegaba en el momento oportuno. El consejo de Aitofel era un consejo certero. El consejo de Aitofel era un consejo que cuando David lo necesitaba, estaba el consejo ahí listo para que él pudiera tomar la mejor de las decisiones. Así que Aitofel, el consejero real, seguramente tenía una gran popularidad entre todos los consejeros del palacio. El texto es enfático al decir que sus palabras eran semejantes a la palabra misma de Dios. Y es que no era Aitofel, era Dios obrando a través de la vida de Aitofel. David tenía la promesa del Señor. En David descansaba una promesa de que de su linaje vendría el Mesías prometido. ¿Se da cuenta usted el cuidado soberano de Dios en medio de los detalles más sencillos de la vida? Dios cuidando, Dios dirigiendo los pasos, Dios poniendo a personas indicadas y claves en el camino de la vida de este rey para que su gobierno traspasara las fronteras, para que su gobierno permaneciera para siempre, como los profetas lo habían anunciado. Porque el reino que David representaba no solo se limitaba a un reino terrenal, sino era el reino representado en la vida misma de Jesucristo, un reino que va a permanecer y permanece hasta el día de hoy, porque es el reino que el Mesías prometido, Jesucristo, el Hijo de Dios, está anunciando. Así que Aitofel era un hombre cercano a la familia también, y esto generó una amistad. No solo era un consejero de David, se volvió su amigo. Un amigo que convivía seguramente con los miembros de la casa. David puede tener muchas muy buenas palomitas en muchas áreas de su vida. David era un buen amigo. David nos narra la historia que era un buen adorador. David era un buen estratega militar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un gran poeta. Y por ese lado quiero confesar mi fascinación de este personaje tan inspirador, David. Era un hombre que cuando escribía poesía cautivaba el corazón de quienes recibían esa poesía. Y lo que más me agrada de la poesía de David es que le escribía al Dios que le había llamado para ocupar esa posición. Así que Aitofel conocía seguramente a los hijos. Los amigos tienen esa confianza de entrar a la casa,
de compartir los alimentos. Los amigos van conociendo a los hijos, los amigos van conociendo las experiencias amargas. Seguramente Ahitofel estuvo en los momentos amargos, en los grandes éxitos y las grandes victorias militares que David obtuvo. Ahitofel estuvo en los peores momentos de la vida de David, pero también estuvo en los mejores momentos. David se había rodeado de un equipo de 30 personas, consejeros, quienes lo ayudaban. No solo era Ahitofel, había otra cantidad, un buen número de consejeros. Y esto nos lleva a pensar en las relaciones que nosotros podemos tener con los demás. Esto nos lleva también a pensar en hasta qué grado podemos abrir la puerta de nuestro corazón. Porque cuando la puerta del corazón se abre, la puerta de la casa se abre también. Porque la puerta de la familia se abre también. Porque podemos ser una conexión para que de la amistad nuestra podamos ser bendecidos a través de otras amistades, y las conexiones que Dios hace entre una persona y otra pueden muchas veces ser de gran ayuda y de beneficio para nuestra vida. Pero en otras veces pueden también ser relaciones o conexiones destructivas. Así que David sabía que en Ahitofel había encontrado un gran apoyo para dirigir el reino. Pero ¿qué lo lleva a Ahitofel a levantarse en contra del rey? Lo que encontramos en la escritura es que Absalón, su hijo, comienza a elaborar, a construir de forma maquiavélica un plan para levantar su mano en contra de su propio padre. La Biblia dice que él estaba afuera de la ciudad, y cuando iban delante del rey para que él juzgara ciertos casos, él comenzaba a ganarse el corazón de los que estaban a su alrededor. Dice que les hablaba a la gente y les decía: si a mí me pusieran como rey, yo sería un mejor rey, haciendo una alusión clara de que sería mejor que su propio padre. ¿Quién se podría levantar en contra de un padre? Solo un corazón lleno de una amargura, lleno tal vez de un tremendo enojo. Si bien David puede tener una calificación casi perfecta, David, a pesar de que fue bueno en muchas áreas, fue un mal padre. David no pudo ejercer una correcta paternidad en su hogar. David tomó malas decisiones que le causaron grandes problemas en su casa. Pero ¿quién de nosotros podría juzgar a David? Si nosotros mismos luchamos, lidiamos, aun cuando nuestros hijos están en temprana edad, para tomar decisiones sabias, para poder instruirlos. Y además de que se oyen voces a nuestro alrededor que muchas veces no son consejos, sino que son voces que intentan que las cosas se hagan a su manera, o son voces que tienen buenas intenciones para que podamos nosotros hacer un buen papel como padres. Pero ¿quién nos ha enseñado a ser padres? ¿Quién nos ha dicho de qué manera podemos actuar en la paternidad? Si bien la paternidad y la maternidad es el regalo más hermoso que podemos tener como seres humanos, también la paternidad es uno de los más grandes desafíos que tenemos en esta historia. Porque lo que estamos viviendo ahora es parte de una historia que se contará por generaciones. Pero ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros vamos a invertirnos en ellos y que ellos puedan perpetuar el legado que nosotros les hemos heredado? Hay legados de los que muchos se quieren esconder. Veía recientemente un video de algunos familiares de Hitler que se esconden y que murieron de la peor manera en los Estados Unidos y en algunos países de Europa y Latinoamérica, porque pareciera que el apellido Hitler es una maldición en su cadena generacional. Hay apellidos de presidentes importantes en los Estados Unidos que han perpetuado en la historia grandes acontecimientos, y muchos quisieran ostentar esos apellidos. Hay apellidos que te marcan en la historia. ¿Qué legado vamos a dejar? Así que David se equivocó en la crianza de sus hijos.
Lo que vemos en la familia de David es que uno de sus hijos viola a una de sus hermanas. Hay violación. Encontramos también que en la familia de David hay un descuido de David para el cuidado de sus hijos. Quizá lo tenían todo. Habían crecido en el palacio, la mejor comida, la mejor ropa, la mejor preparación académica. Tenían todo, pero a la vez no tenían nada, porque faltaba el tiempo de papá, porque David no estaba ahí, quizá en esos momentos importantes de la vida de sus hijos. Y eso fue generando una herida que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una raíz de amargura. Y vemos entonces que esa asociación que buscaba Absalón la encontró en un hombre cercano a David, y era Aitofel. Y es que las peores traiciones de la vida se tienen que esperar de la misma casa. Jesús, Dios, el Dios de la salvación, fue traicionado, con el que llamó amigo. Cuando él se acercó y le dio un beso en la mejilla y le dice: amigo, ¿así me vas a entregar? Y Judas lo entrega. Y después Judas va y se suicida. Lo traicionó. Se llenó de sentimientos en su corazón. ¿Cuántas experiencias has tenido tú en donde, por causa de un terreno, de quizá una dimensión pequeña entre tu parentela, hay grandes pleitos entre los hijos? Quizá algún otro bien, otra propiedad, los padres aún están vivos y los hijos ya están buscando y esperando qué van a heredar. Y dentro de la misma familia hay divisiones, hay rupturas, hay quienes se han levantado para traicionar. Y esas traiciones se pueden dar también en el seno de la misma iglesia. Y no solo en la iglesia, quienes están en un empleo, aquellos a los que les decían amigos, pueden quizá levantarse. Y Aitofel, amigo de David, fue la pieza clave que Absalón necesitaba para armar este gran rompecabezas y elaborar esta estrategia militar, y conspiraron Aitofel y Absalón para darle un golpe de estado y erradicar todo el trabajo que David venía haciendo y quitar a David de su propio trono, el trono que Dios le había dado. Preste atención a esto: Dios le dio el trono a David y Absalón quería quitarle, arrebatarle el trono que Dios le había dado. Y vea lo que pasa. La historia dice que cuando David se entera de la situación, empieza a platicar con la gente de su equipo, sus consejeros y todos los que estaban ahí al cuidado del rey. Tenía un gran equipo. Y toman entonces la decisión de irse. Pero el que toma la decisión es David. Y le dicen: estamos listos para escuchar lo que usted, rey, va a decirnos. Y entonces David les dice a la gente: vamos a huir del palacio. ¿Pero por qué vamos a huir? Tenemos gente militar especializada. Absalón apenas está unido con Aitofel, porque le dicen a David: Aitofel y Absalón han conspirado. Y un grupo de personas a las que él les hablaba, cuando iban, un grupo de las personas de las comunidades, de las diferentes regiones que eran parte del gobierno de David, se habían unido a la revuelta. Somos más en número, podemos hacerle frente. Pero David dijo: vamos a huir, nos vamos. Y es que ¿quién quisiera pasar a la historia como el padre o la madre que asesinó a un hijo? La mayoría de los casos es inverso. Hijos que levantan su mano en contra de sus padres.
mujeres y hombres hoy en día que asesinan sangrientamente a sus progenitores. Pero David prefirió huir. David prefirió no meterse en una guerra contra su propio hijo y no matarlo. Y prefirió irse lejos y dejó a 10 concubinas, 10 mujeres ahí. Y las dejó cuidando en el palacio. Y entonces fue el momento oportuno cuando Absalón y toda la gente entraron violentamente y hubo una gran revuelta en ese lugar. Y entonces le dijo Absalón a Aitofel: dime, dame el consejo. Y ahí el corazón de Aitofel mostró un alejamiento claro de esa palabra que había estado dando a David por muchos años. El consejo de Aitofel cambió y le dijo: métete con una de las concubinas de tu padre, una mujer de tu padre. Y públicamente Absalón subió y públicamente tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Este era el punto de partida para decirle al pueblo, mandarle un mensaje a David y un mensaje al pueblo. Al pueblo le estaba diciendo Absalón con esta acción: si esto le hice a mi padre, ¿qué crees que puedo hacer contigo? Si toqué lo que no debería tocar de mi padre, ¿qué crees que no haría contigo? Y el mensaje a David era: estoy listo para la guerra. Era la invitación abierta. Era el punto en el que Absalón le estaba declarando abiertamente la guerra a David su padre. Y entonces Aitofel dio un mal consejo. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a Aitofel a ese punto de la historia? La respuesta la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Usted recordará que eran los días de guerra. Y David, como el monarca principal, tenía que ir al frente de la guerra. Pero David decidió darse unas pequeñas vacaciones. Y mientras se paseaba por el palacio real, observó a una bella mujer que se bañaba, llamada Betsabé. Y entonces el pecado siempre va a entrar por una idea, por la vista. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que vemos. Miró y comenzó a preguntar: ¿quién es? ¿Está casada? ¿Está soltera? ¿Es viuda? ¿Es divorciada? ¿Quién es esa mujer? Tenía muchas mujeres David, pero miró a una en especial y mandó a traer a uno de sus sirvientes y le dijo: tráela para acá. Y entonces se metió con ella en un acto sexual. Y si bien Dios lo perdonó a David, las consecuencias de ese pecado le acompañaron el resto de su vida hasta que él murió. Y David, al enterarse que era mujer de Urías el Eteo, y al saber que esa mujer quedó embarazada por ese acto sexual, quiso cubrir su pecado. Así que llama y le dice: mándenme a Urías. Y Urías se presenta y le dice David a Urías: ¿sabes qué, Urías? Vete con tu esposa y ten una noche placentera, una noche de intimidad. Y dice la Biblia que Urías el Eteo decidió quedarse afuera de la puerta de su casa. Y él dijo: ¿cómo yo voy a tener un momento placentero cuando el ejército está en guerra? Así que David llama a uno de sus sirvientes y le dice: mándenmelo adelante de la guerra, y cuando esté adelante, abandónenlo. Y entonces pasó exactamente eso y lo mataron. Murió.
Y pareciera que David había resuelto el problema, pero él no sabía que el problema se había complicado. Y la historia dice que vino el profeta Natán y le habla a través de una palabra, una especie de parábola, le habla y le dice: has pecado, eres tú. Había un hombre que tenía una sola oveja, tú tenías muchas y la tomaste para ti. Y aquí viene la pregunta: ¿qué tiene que ver Ahitofel en un pecado de un rey? Porque David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no fue el único pecado que cometió, fueron muchos. Pero ¿qué conexión hay entre Ahitofel y el pecado de David cometido con Betsabé? Resulta que segundo de Samuel 23:34 dice que Ahitofel tenía un hijo llamado Eliam, y Eliam tenía una hija llamada Betsabé. Así como es, esa misma mujer llamada Betsabé con la que David cometió un pecado era ni más ni menos que la nieta de Ahitofel, su nieta. Y eso causó un terrible dolor y una herida terrible en la vida de Ahitofel. Algo que nunca pudo superar. Algo con lo que él estuvo viviendo por muchos años. Una herida que lo marcó, no solo a él, marcó a su nieta, marcó a una familia que quizá tenían en el matrimonio problemas como cualquier otra familia. Pero David, a través de su acción, vino a destruir un hogar. Y eso fue un motivo para que Ahitofel se levantara y conspirara y organizara y planeara junto a Absalón aquella tremenda conspiración en contra del rey. Tenía motivos, había razones, pero déjame contarte cómo termina la historia. La Biblia dice en estos capítulos 16 y 17 de Samuel, del segundo libro, como lo hemos dicho, que David sale, huye, le declara la guerra a su padre. Ahitofel está ahí, se desata una terrible batalla. Y David manda a uno de sus consejeros y le dice: ve y deshaz el consejo de Ahitofel. Y va de encubierto y le dice a Absalón: vengo y me entrego. Aquí estoy para aconsejar, pero el propósito era deshacer ese consejo. Y David oró de forma audaz e intrépida y dijo: Señor, deshaz el consejo de Ahitofel. Y puso la situación en las manos de Dios. Y vea, la tremenda revuelta termina con un desenlace trágico en el capítulo 18, en donde Absalón es muerto por manos de los soldados del ejército de David. Lo que él quería evitar, finalmente fue algo que no se pudo evitar. Y el versículo 33 de Samuel 18 es para mí uno de los momentos más trágicos en toda la Biblia, hermanos. Vemos a David gritando en el palacio: mi hijo, mi hijo, mi hijo, Absalón, ay, Absalón, mi hijo. Cuando le avisaron que estaba muerto, David pegó un grito. David estaba ayunando, orando a Dios. David tenía la esperanza de que esto no terminara mal. Y cuando le dan la noticia, David seguramente se desmoronó. Y es como que si te pusieran en pausa y todo lo que alrededor pasa no tuviera sentido y fuera una pesadilla. Y David gritaba. David sentía un terrible dolor en su corazón.
Y decía, ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué, Absalón? Mejor yo me hubiera muerto en lugar de ti. Y es que cuando un cónyuge muere, el hombre es viudo y la mujer es viuda. Cuando un hijo pierde un padre, una madre es huérfano. Pero cuando se muere un hijo, no hay ni siquiera una palabra que defina qué es esa persona. Es un dolor tan grande que ni siquiera tenemos una palabra en el vocabulario para decir o definir a esa persona. Y a pesar de cómo haya sido el hijo, a pesar de cómo Absalón levantó la mano contra aquel que sabía que tenía que honrar, porque a un padre se le honra y a una madre se le honra y a las autoridades se le honran sin importar quiénes sean o cómo sean. Es claro, honra a tu padre y madre, pero un padre está capacitado para perdonar las peores ofensas que un hijo pueda provocar y pueda realizar en el corazón paternal o maternal. Y Aitofel, después de la muerte de Absalón, sabía que no iba a terminar bien. Sabía que lo que le deparaba era morir. Y se nota orgullo en él, como en aquellas películas en donde cuando pierden la guerra llaman a un soldado y dice, mátame, mátame tú en lugar de que alguien del bando enemigo me mate a mí. O sacan sus pistolas y se meten un disparo y se matan ellos, porque no quieren que en la historia se diga que el enemigo lo mató. Y fue precisamente lo que Aitofel hizo. La historia dice en el capítulo 17, verso 23 del segundo libro de Samuel. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, no le hicieron caso a Aitofel, enalbordó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, vea, tuvo tiempo, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Cuando Aitofel se dio cuenta de que todo lo que habían planeado fracasó, se desligó de ese lugar, de ese momento, decidió irse a su casa, poner las cosas en orden, y entonces decidió quitarse la vida, se suicidó. No había más, decía Aitofel seguramente, o pensó que no había más salida que él mismo quitarse la vida. Para él fue algo quizá digno, arrancarse la vida por sus propias manos. Pero para ir concluyendo este tiempo, yo quiero que mire un momento todo el panorama. La raíz de amargura en la vida de un hombre como fue Aitofel provocó la muerte de Absalón, provocó el dolor de una familia, provocó el desgarro en el corazón de un padre. Yo le aseguro que David hubiera preferido entregar todo, las promesas, el reino, todo, pero que le devolvieran a su hijo. Pero ya era demasiado tarde. El asunto es que un viejo sabio, lleno de resentimiento, falto de perdón, un hombre que se amargó después de lo que sucedió con su nieta, fue el que causó la muerte y la destrucción de un hogar. Se alborotó una ciudad y hubo una revuelta y hubo muertos en esa revuelta. Un hombre queriendo saciar su sed de venganza trajo tragedia, muerte, destrucción y dolor a una ciudad. Un hombre que se levantó y deshonró la investidura del rey que había sido asignado por Dios. Un hombre que
no se sentía a gusto con su propia vida y quería destruir. Quería él que los otros sintieran el mismo dolor que había en su corazón. Y no solo fue la destrucción de un hogar, quedó una silla vacía en el comedor, quedó un cuarto que nunca más nadie iba a ocupar, quedaron pertenencias, ropa, que nadie probablemente volvería a usar o que se tendrían que trasladar a otro lugar o alguien más tendría que usar. Y no solo fue la muerte de Absalón, la destrucción de la familia, la destrucción de una parte de la nación. Se perdió una amistad, hubo un suicidio, él mismo fue afectado por la raíz de amargura que había en su corazón. Él mismo murió, él mismo fue destruido. Y hasta aquí entonces te quiero decir lo siguiente. Queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos que están en la transmisión, muestre siempre lealtad, porque la lealtad es no dar la espalda ni con actitudes ni pensamientos, es el sentimiento de respeto a los principios morales establecidos hacia alguien. Tenga cuidado con los consejos que escucha, porque los consejos lo pueden a usted destruir o lo pueden a usted bendecir. Tenga cuidado porque probablemente, como dice el escritor a los hebreos, algunos apartándose de esa gracia de Dios, puede que hayan tenido en su corazón una semilla sembrada que ha producido una raíz de amargura y que no solo se van a contaminar ellos, sino que van a contaminar a otros. Un corazón herido va a herir a alguien más. Un corazón lastimado va a lastimar a alguien más. Un corazón contaminado va a contaminar a alguien más. Así que tenga cuidado con los consejos que escucha. En la multitud de consejos usted va a poder tomar decisiones, pero tenga mucho cuidado qué tipo de consejos oye. No se deje contaminar con los resentimientos de otras personas. Perdone. Quite de su corazón toda amargura y honre a Dios, honre el llamado que Dios le ha dado, honre la vida de sus progenitores, honre la bendición que Dios le ha dado de la maternidad y la paternidad, honre y siempre honre y bendiga el nombre del Señor. ¿Con quién nos podemos comparar? ¿Con Absalón? ¿Con Ahitofel? ¿O con David? Quien a pesar de todo buscó a Dios, oró, honró y trató siempre de que esto llegara a un buen término, pero al final las cosas terminaron mal. Hermanos, no sé qué hay en tu corazón, a lo mejor es esa cajita de Pandora, pero que no haya raíces de amargura en nosotros. Las heridas son inevitables, pero el perdón es una decisión que va a producir libertad. Perdona, perdona. Que Dios te ayude a hacerlo. Que no haya Ahitofel entre nosotros. Que nos levantemos como David y que el Señor sea glorificado siempre.